Primer día de luto oficial por los fallecidos por la COVID-19. Las banderas ondearán a media asta en todo el país durante 10 días. A las 12 del mediodía se ha guardado un minuto de silencio. Ya estamos aquí, buenas noches. Los autónomos exigen al Gobierno protocolos claros y específicos para abrir sus negocios y hacerlo con seguridad. 1 de cada 10 autónomos prevé cerrar su negocio este año y un 40% duda si podrá continuar. Lo que exigimos es que, ya que ha salido un programa de desescalada, que saliesen unos protocolos específicos dependiendo de cada gremio para saber en qué teníamos que invertir. Les voy a dar un dato: se multiplican por 5 las ventas de piscinas desmontables. Aquí en Burgos antes se compraban en junio, pero en tan solo una semana se ha vendido lo de una temporada entera. La demanda se ha disparado ante la incertidumbre de las vacaciones. La avalancha de este momento ha sido tremenda. Nosotros teníamos preparado toda la campaña con el consumo habitual y literalmente ha desaparecido en poco más de una semana. En deportes ya es oficial, los clubes ACB eligen Valencia como sede para los play-offs por el título. La idea es que San Pablo Burgos y el resto de equipos de la Liga Endesa se concentren una semana antes del inicio de la fase en las instalaciones valencianas, donde se creará una burbuja sanitaria para todos los participantes. Hoy hemos tenido un día veraniego y mañana será una jornada parecida o con más calor al cesar el viento del nordeste. Por la tarde llegarán nubes altas al este y la noche ya será de terraza. Y hoy nuestra mesa de actualidad está protagonizada por el exalcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio. Buenas noches. Buenas noches. A su lado se encuentra el decano del Colegio de Economistas de Burgos, Carlos Alonso de Linaje. Bienvenido también, ¿cómo estáis? Buenas noches. Bueno, a Carlos ya le vimos en esta mesa no hace mucho. ¿Todo bien? Todo bien. Juan Carlos. Bueno, razonablemente bien, porque supongo que a nadie le agrada tener que pasar por episodios como los que estamos viviendo. La gente burgalesa es gente responsable, sabe cumplir con sus obligaciones, sabe adoptar las medidas necesarias, y en este caso sugeridas por muchas de las instituciones, pero ciertamente esto no es agradable para nadie, y eso se nota. Pues con ellos analizaremos la actualidad y con ustedes, si así lo desean, ya pueden llamar por teléfono para contarnos lo que quieran al 616 11 11 32. Volvemos enseguida con todo. Nueve y 37, aquí estamos con Juan Carlos Aparicio y con Carlos Alonso de Linaje. Ese teléfono ahí disponible, 616 11 11 32. Hoy ha comenzado el luto oficial más largo de la historia de este país. De 10 días. En Burgos se ha celebrado en varios sitios a las 12 del mediodía. Un homenaje a los más de 26.000 fallecidos por coronavirus. Las banderas ondean a media asta y a las 12 del mediodía se ha hecho el silencio durante un minuto en toda España. Así ha sido. Pues sin duda alguna luto merecido, Juan Carlos, el más largo de la historia de España. Y demandado desde hace varias semanas por otras fuerzas políticas. Aquí parece que ha habido una pereza, por decirlo de alguna manera, por parte del Gobierno en reconocer un hecho, que estábamos ante una situación terriblemente triste, dolorosísima para muchas familias, que no solamente han tenido que soportar la pérdida de un familiar, sino hacerlo en unas condiciones realmente duras e ingratas,
Siempre se ha dicho que el duelo es el bálsamo de la pérdida de las personas y en este caso prácticamente sin duelo. Yo creo que se ha tardado mucho, una vez más. Se podía haber hecho hace bastante tiempo y sin duda ninguna me parece justo y necesario porque estamos hablando, se ha hablado de 26.000. Oficiales. Yo no sé cuántos son. Claro. Aquí hay varios misterios que yo no llego a alcanzar. Ni cuántos fallecidos ha habido realmente. Han tenido que ser los jueces los que tuviesen que tomar cartas en el asunto. El propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León pidiendo a los registros civiles que informen. No sabemos quiénes son los expertos, no sabemos cómo son los informes que se elaboran, que no se escriben, y en la Administración tenemos que saber que tiene que escribir, no basta con hablar ni con acuerdos verbales. Yo creo que el duelo llega tarde, pero justo es que así se lleve a cabo. Pues ahí lo de lo que estabas contando, en la actualidad hay un baile de datos en el cómputo de fallecidos del Ministerio. A este respecto, le hemos preguntado hoy a la Consejería de Sanidad y nos ha dicho lo siguiente. Pues la verdad es que no se lo puedo decir porque es que no tengo ni la más mínima idea de cómo se está haciendo esto. Lo que sí que tengo claro es que nosotros todos los fallecidos por COVID-19 en los hospitales son fallecidos por COVID-19. Es decir, ahí no hay sobreestimaciones ni sospechas. O sea, todos los datos que nosotros damos, desde luego de nuestras estadísticas, no ha desaparecido ningún fallecido. Pues hasta la consejera de Sanidad, Carlos, dice, no tengo ni idea de cómo se está haciendo esto. Claro, no lo hacen ellos, evidentemente, es el Gobierno de la Nación. Bueno, yo creo que es un poco el ejemplo de lo que estamos viviendo en las decisiones de la consejera. No solo da la sensación que no tiene ni idea de los fallecidos, sino de otras muchas cosas. Entonces, esto es un ejemplo más. Creo que hoy hemos visto los datos del incremento de fallecidos sobre la media de los últimos años y no son 20 y tantos, son 40.000 fallecidos más. ¿De estos cuántos son del COVID? Pues habría que haber hecho más pruebas. Por lo tanto, yo creo que las estadísticas están a veces para conseguir el dato que uno quiere y en este caso... Hay dos sistemas de medición, uno que es bastante objetivo, lo decía Carlos hace un instante, podemos hallar la media estadística de los españoles que fallecen en un periodo análogo y comparar esa media estadística de los últimos años, si se quiere incluso afinar, sí, con lo que está sucediendo. Y segundo, hoy también se ha dado a conocer un dato, y me cuesta creer que los 26.000 fallecidos sean pensionistas de la Seguridad Social, pero es que viene a coincidir con el número de pensionistas fallecidos. Me cuentan que también ha habido personas jóvenes y de otras edades, etc. Realmente aquí la desorientación y sobre todo, ya insisto, no poder conocer quiénes son las personas que están tomando las decisiones más importantes y más determinantes de nuestras vidas, de nuestras economías y de nuestros trabajos, creo que es muy preocupante. Pues vamos ya al teléfono, a ese 616-11-11-32. Tenemos que saludar a Nati. Buenas noches, Nati. Hola, buenas noches. Bienvenida, cuéntanos. Bueno, yo soy una seguidora de vuestro programa porque me gusta. Gracias. Siempre que puedo, lo veo. Ayer concretamente, en su programa no hubo nada más que 2 llamadas. La mía y la de otro señor que llamó inmediatamente después que yo, para decir que lo que yo había dicho era una vergüenza. Y le voy a decir que la vergüenza es que miles de familias estén pasando que no tienen para dar de comer a su familia ni a sus hijos, entre ellos la mía, porque no les han dejado trabajar, no porque no lo han querido. No han podido trabajar, no tienen un sueldo y no les han pagado lo que les han prometido. Y vergüenza es que con todo lo que se está pasando en este momento anuncien a bombo y platillo que van a subir el 20% a los guardias civiles. Vergüenza es el gobierno que tenemos, que no hace más que prometer y prometer y no da nada de lo que promete. Y vergüenza es ese señor que no la tiene. Vergüenza es el señor que me dijo que lo que yo decía era vergüenza y él no la tiene. Muy bien, Nati. Eso es lo que quería decir. Pues gracias. Además aprovecho por lo que acaba de decir, que es verdad, ayer pudimos meter muy pocas llamadas porque llevamos incorporando más programas a la parrilla de la 8 Burgos y entonces el informativo se ha reducido en 30 minutos su duración. Vamos a hablar de 9:30 a 10:30, así que cuanto antes nos llamen la gente, más llamadas podemos meter para que no esperen a última hora. Gracias, Nati. Sí, es verdad. Esta espectadora hizo esa reflexión ayer y otro espectador dijo que cómo podía comparar una cosa con la otra. Nada más. Era un espectador al teléfono, no nadie que estaba en la mesa. Yo comprendo que hay mucha indignación contenida, sobre todo porque para generar confianza hace falta 2 elementos que son básicos. La veracidad
que es que tus afirmaciones sean creíbles y sean ciertas, y la transparencia, que se pueda responder a preguntas tan sencillas como las que nos hemos hecho muchas personas. ¿Quién está tomando las decisiones? ¿Con qué criterios están tomando las decisiones? ¿Cuántos son los fallecidos? En fin, yo creo que hay muchas preguntas, demasiadas preguntas en el aire. Y eso causa indignación en muchas personas y hay que saber respetarla. Desde luego, lo de la Guardia Civil sí que puedo decirlo como nieto que soy de Guardia Civil y sobrino de Guardia Civil, que lo que estoy seguro es que la Guardia Civil va a mantener siempre la integridad y la probidad que siempre ha tenido. De eso tenemos que hablar más tarde, Carlos. Es que ya es triste, ¿no?, que se haya muerto tanta gente, por desgracia, en soledad, y luego encima no estar muy seguro de cuántos y de qué circunstancias, que quizás ya da igual, ¿no? Pero es como de cifras que incrementan más el sufrimiento si cabe. Pues sí, realmente siempre que hay vidas de personas en juego es una tragedia. En estos momentos ha habido muchas personas, no solo personas mayores, pensionistas, como decía Juan Carlos, sino gente mucho más joven que ha tenido la desgracia de fallecer y no se ha podido hacer nada por ellos. Y yo creo que no solo el reconocimiento que se les tiene que dar, sino que tenemos que hacer una reflexión de cómo hemos llegado hasta aquí, cuáles han sido las decisiones que se han tomado y si va a volver a ocurrir o si vuelve a ocurrir algo semejante, cuál debe ser el camino. Yo entiendo que ahora no hay muchos referentes porque las cosas han sucedido de un modo que no tiene un referente histórico cercano, pero lo que sí que es cierto es que a partir de ahora uno ha de tener una lección aprendida sobre todo lo que ha ocurrido en estas últimas semanas. Bien, pues la COVID-19 sigue conviviendo con nosotros y el riesgo de rebrote sigue ahí. La ciencia trabaja en dos direcciones: dar con la vacuna y conocer los efectos de la enfermedad en nuestro organismo. Un laboratorio de Valencia ha diseñado un método que puede predecir si nos contagiaremos y en qué grado en una hipotética nueva oleada de este virus. El método que ha desarrollado el laboratorio Necenti puede predecir en una escala del 0 al 10 las posibilidades de infectarse que tendría cualquier persona en caso de una nueva oleada del virus. La técnica se fundamenta en un estudio epigenético del individuo, es decir, el entramado molecular de nuestro organismo que le hace más o menos proclive al coronavirus. Es decir, si vas a tener síntomas más graves o más leves, y por otro lado, el mayor o menor riesgo que tiene una persona de infectarse incluso antes de que se haya producido el contagio. Para llevarlo a cabo solo hace falta un análisis de sangre y el resultado estaría listo en unas horas. Y si hoy mismo recibiéramos la llamada de una comunidad autónoma, mañana estamos implementando la solución. La utilidad, dicen sus creadores, es doble. Por un lado, serviría al sistema sanitario para conocer el alcance potencial del virus y prepararse en consecuencia. Y por otro, para las decisiones individuales que tenga que tomar cada persona. Esta persona podría decidir pues, si irse de vacaciones a un destino más o menos masificado, ¿no?, o si seguir haciendo teletrabajo o volver a la oficina. El método tiene una fiabilidad del 75%, pero los científicos que lo han diseñado creen que puede afinarse hasta el 90%. Pues estaremos pendientes de la efectividad. Vamos ya con otra llamada telefónica. María, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Bueno, gracias por el programa porque me encanta. Gracias. Y siendo de Burgos más. Bueno, muy esto amable. va para don Juan Carlos. Que, a ver, esto del Congreso, yo la verdad que soy una señora mayor y entiendo, pero a mí me ponen mala cuando dicen que hace 8 años, que hace 12, que hablen lo de ahora, lo que nos está pasando. Pero es que se van por los perros de Úbeda todos, empezando por el ocupa que le tenemos ahí en la Moncloa, porque se ríe encima de todos. Eso es una vergüenza. Este señor lo que tiene que decir, bueno, pues esto y esto y esto. No sé, es que yo, de verdad, que la gente es que no hacen más que insultarse, pero no dicen nada de lo que está pasando. Coña, dilo, que es lo que queremos los españoles y todos. Solucionar esto, y luego después ya vendrán los demás. Porque dicen que van a subir, que van a pagar, pues yo oigo mucha gente que no pagan tampoco. Pero bueno, que esto se arregle. Pero es que este Pedrito no te dice nada, más que es que trabajo, es que el otro. Oye, yo no sé, yo cuando Felipe entró de lleno, pero yo le tocó a mi marido con 52 años y ni trabajo ni nada, que es cuando empezó. Cuando Zapatero ha tocado a mis hijos. Y ahora ¿quién nos toca? A todos.
No es porque sea el PSOE, pero es que este es inútil. Nos ha pillado toda la pandemia con la peor gente que tenemos aquí en España. Pues María... Oye, ¿y por qué tienen a estos? ¿Para qué les tenemos a estos si tienen a otros detrás que les dan lecciones? Pues es como si yo me pongo para predicar y dice los de atrás: oiga, tiene que decir esto y esto y esto. ¿Para qué les queremos a esta gente? Pues dejamos la reflexión ahí, María. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Qué familiaridad? Ocupa de un poquito de respeto, por favor. Sí, no, yo, Pedrito. A mí quizás sí hay que hacer una crítica. Me gusta siempre ser, que quien me conoce lo sabe, respetuoso con los demás. Pero me parece que han sido terriblemente inoportunas algunas declaraciones, no solamente del presidente del Gobierno, sino algunos ministros. Yo no me entra en la cabeza que el ministro de Consumo se dedique a decir que el sector turístico español es un sector poco menos que un sector basura, de bajo valor añadido, de escaso rendimiento. Mire, a usted le importará poco porque quizás nunca ha tenido que pasar por el trago de soportar una nómina o tener que buscarse un trabajo y cotizar. Entonces, a lo mejor usted, al margen de la política, entonces a lo mejor a usted eso no le preocupa. A los españoles sí. Que una ministra de Trabajo diga también que en la agricultura española puede haber situaciones de esclavitud es una forma de hundir las exportaciones de un sector que también vuelve a ser de los importantes y de los potentes y crear desconfianza y recelo a un montón de personas que pueden llegar a creerse estas tonterías. Decía una abuela mía, como la tía Pascualina de Luis del Val, mucha ayuda al que no estorba. A algunos ministros lo que se le habría que pedirles es, por favor, que sean sensatos, que piensen antes de hablar y no hablen como están hablando a humo de pajas. ¿Quieres comentar algo al respecto, Carlos? Pues no. Realmente yo creo que es fundamental hacer cosas que sirvan para algo. O sea, lo de arengarnos con homilías semanales en print time, pues yo creo que está completamente fuera de lugar, que no ayuda absolutamente ni a la economía ni a la imagen del país, y ya hemos visto lo que ha pasado con el turismo, con la idea de abrir las fronteras con 14 días de cuarentena. O sea, es que son cosas que son, más que ideas, son ocurrencias, y claro, eso en delegados de bachillerato funciona, en representantes políticos a nivel nacional pues funciona mal. Y encima, estando confinado y con un estado de ánimo tan cambiante, ¿no? Que es lo que le ha pasado a todos los españoles, bueno, a todo el mundo. Bien, volvemos al teléfono. Juanma, buenas noches. Buenas noches, Rafa y los contertulios. Bienvenido. Vamos a ver, yo hace, 2 semanas expuse el caso de las banderas con el alcalde actual. Y la pasada semana hice la misma pregunta de la disposición de las distintas banderas en Burgos capital, y hablé con el señor presidente de la Diputación. Sí. Bueno, Rico. Y ya por fin estoy contento porque en el ayuntamiento las tenían en una disposición, en la Diputación de la Junta en otra. O sea, esto es un cachondeo. Y sigue igual. Por fin, luto nacional, y todas las banderas las tenemos hoy a la misma altura, que es de luto nacional. La verdad es que todos los políticos, me da igual de la clase que sean, no están a la altura de los españoles. A ver si se unen, porque esto es un desastre de España. De acuerdo, Buenas Juanma. noches, Gracias. Buenas noches. Bien, pues vamos ya con el barómetro que Castilla y León Televisión, esta casa, ha encargado a Sigma 2. La pregunta es sobre intención de voto. El Partido Popular ganaría las elecciones autonómicas, arrebatando al PSOE el primer puesto que consiguió en las urnas hace justamente 1 año y 1 día. Vox se situaría como tercera fuerza política y sería clave para formar gobierno, mientras que Ciudadanos cae al 4º puesto. Si hoy se celebrasen elecciones autonómicas, el Partido Popular se proclamaría ganador con el 36,6% de los sufragios, arrebatando al Partido Socialista el liderazgo que consiguió en las urnas hace 1 año y que se quedaría a tan solo 3 puntos de los populares. El sondeo realizado por Sigma 2 para Radio Televisión de Castilla y León sitúa como tercera fuerza política a Vox, con un 10,5% de los votos y la llave de la gobernabilidad.
La formación verde relegaría al cuarto puesto a Ciudadanos, seguido muy de cerca por Podemos. Según esta encuesta, el Partido Popular recuperaría un 5% de los votos perdidos en las pasadas elecciones, mientras que el Partido Socialista se mantendría con un ligero retroceso del 1,4%. Vox duplicaría sus resultados, mientras que Ciudadanos reduciría a la mitad el apoyo del electorado y Podemos recuperaría casi un 2%. En cuanto a la valoración de los líderes políticos, el actual presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, recibe la mejor nota, un 5,23. Muy cerca del aprobado se quedan el vicepresidente y cabeza de lista de Ciudadanos, Francisco Igea, con un 4,82, y el portavoz socialista, Luis Tudanca, que recibe un 4,65. El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, obtiene una valoración ligeramente superior al 4, mientras que se quedan por debajo los líderes de la UPL, Podemos y de Vox, que se sitúa en el último lugar. Pues, Carlos, cambia bastante los datos de hace un año. Sí que es verdad que el PSOE se resiente poco, el PP gana 5 puntos, que no está nada mal, pero lo importante es Ciudadanos, que está en coalición ahora mismo con el PP, es el que más pierde, y Vox duplica. Bueno, yo creo que el resultado de Ciudadanos es el claro reflejo de cómo está en estos momentos el partido y el espacio político que intentó pugnar con el Partido Popular, dejando de ser un partido bisagra, un partido de centro, y por lo tanto a mí me parece que es bastante realista, pero ya sabemos que los sondeos de elecciones hay que mirarles cerca de cuando votamos, que en estos momentos lo único que sirve es para que lo podamos comentar nosotros, no mucho más. Sí, claro, quedan 3 años, Juan Carlos. Y la pregunta tradicional es si mañana hubiera elecciones. Claro. Yo creo que no hay español que sepa que mañana no va a haber elecciones. Lo segundo, me da un comentario respecto a la valoración. Se da una paradoja: cuanto menos conocida es una persona, es mejor valorada, porque claro, los que le conocen le tienen mucho cariño, los pocos que le conocen. Está viendo algún programa como ese señor de Ávila y tal, que estoy seguro. Me gustaría conocer el dato de conocimiento, porque hay que cruzar los dos datos, conocimiento y valoración. Si una persona es muy conocida, le van a valorar los que le quieren y los que no le quieren. Si una persona es muy poco conocida, le van a valorar normalmente la gente que tiene mayor afinidad o mayor simpatía. Por eso también me quedo con todas las reservas del mundo. Es probable que el señor Mañueco sea muy conocido y es probable que también el señor Tudanca sea muy conocido. Y hablando en términos de tendencia, lo que evidentemente ha sido un retroceso, un avance del Partido Popular, un retroceso claro, inequívoco de Ciudadanos y un retroceso inequívoco también de Podemos, que está demostrando su verdadera cara en muchas de sus actuaciones. Pues en junio del año pasado se formalizó el primer gobierno de coalición en nuestra comunidad en 28 años, conformado por Partido Popular y Ciudadanos. El barómetro de Sigma 2 ha preguntado a los castellanos y leoneses por esta alianza. El 43% lo aprueba y más del 60% cree que será estable y que agotará esta legislatura. Ha pasado casi un año de esta imagen, echaba a andar el gobierno de coalición integrado por PP y Ciudadanos. Hoy el 43% de los castellanos y leoneses valora positivamente su gestión. En cambio, 1 de cada 4 opina que es mala o muy mala. La mejor valoración llega de los votantes del Partido Popular. Para 6 de cada 10 la gestión ha sido buena o muy buena. También para más de la mitad de quienes votaron a Ciudadanos, el otro socio del Ejecutivo, que defendió la idea del cambio y la alternativa a 32 años de gobierno del PP. Entre los partidos de la oposición, el 38% de los votantes del PSOE y el 22% de los de Podemos ven con buenos ojos la labor del Ejecutivo regional. ¿Agotará la legislatura este gobierno de coalición? El 62% de los ciudadanos de la comunidad confía en su estabilidad, mientras el 16% cree que tendrá que convocar elecciones anticipadas. Aún así, la mayoría de los votantes de todos los partidos consideran que la coalición es para los 4 años, sobre todo entre el electorado de Ciudadanos y el de Podemos. Son datos que se extraen de las 1.200 entrevistas telefónicas realizadas entre el 14 y el 19 de mayo por Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Importante dato, Carlos, la inmensa mayoría de los encuestados creen que va a haber una estabilidad en esta legislatura. Y más, esta encuesta se hizo precisamente, como hemos visto en las imágenes, ya en plena cuarentena, hace una semana. Yo creo que a los dos partidos les interesa y por lo tanto no hay ningún nubarrón en el horizonte. En Ciudadanos, desde luego, no tendría mejores resultados a corto plazo y el tal Partido Popular, ¿para qué va a dejar un gobierno estable para tener que volver a pactar con otro partido? Yo creo que no tiene ningún sentido hablar de inestabilidad.
Si hay movimientos tácticos serán de último momento. Yo entiendo que cuando se forman este tipo de coaliciones o de matrimonios, pues es muy frecuente que a unos meses vista de las elecciones hay un deseo de distanciarse para que no sea absorbido o fagocitado, como gustaba decir antes, en la fuerza minoritaria. Pero ciertamente yo creo que es un pacto que está funcionando razonablemente, a pesar de situaciones como la que acabamos de vivir. Y a mí me ha sorprendido la dimisión de un hombre al que conozco y que me merece un excelente criterio, como es Germán Barrios, y sobre todo el argumento que ha dado, que es que no es compatible o no se lleva bien con el que sería, en teoría, su jefe. Entonces, a mí este tipo de situaciones tampoco ayudan, pero yo creo que sí, que el horizonte es de estabilidad. Su jefe y a la sazón vicepresidente de la Junta. A la sazón vicepresidente de la Junta, aunque Germán Barrios siempre hizo ostentación de su independencia y en su día fue incluso alto cargo de anteriores gobiernos del Partido Popular de la Junta. Me parece muy buena opinión y ciertamente lamento que en un momento como este, que requiere mucho diálogo, que requiere mucha armonía, se ha retirado del gobierno. Ajá, pues una vez conocidos los resultados de este barómetro, vamos a testar la opinión de los diferentes partidos políticos acerca del panorama que dibujaría este sondeo para las Cortes de Castilla y León. El 43% de los encuestados valora positivamente la gestión que ha llevado a cabo durante este primer año de gobierno el Ejecutivo de coalición. Ese es el aspecto que más ha llamado la atención de Partido Popular y Ciudadanos. Los datos que hemos conocido de la encuesta de hoy son una demostración de que el gobierno de la Junta de Castilla y León ha sido un gobierno útil para los ciudadanos este último año. Los castellanos y leoneses están diciendo que confían en un gobierno de coalición de Ciudadanos y el Partido Popular. Desde la oposición resaltan que la encuesta es anterior a la crisis de gobierno abierta tras la dimisión de Germán Barrios y alertan ante la radicalidad que podría suponer un acuerdo entre Partido Popular y Vox. El gobierno está ahora mismo abierto en canal y el PP completamente desconcertado. Nos preocupa que el PP vaya aún más hacia la radicalización. Y necesitaría a una fuerza de extrema derecha como es Vox. Vox destaca el importante avance que le concede esta encuesta, lo que le convertiría en la tercera fuerza política. Ciudadanos deja de ser un partido fiable y confiable. Respecto a la intención de voto y valoración de líderes, cada partido arrima el ascua a su sardina. Los resultados de esta encuesta aseguran que el PSOE es un claro referente de estabilidad para Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco, que surge como el líder político más valorado. Seguramente vayan a mejorar, siempre las hemos superado y no nos preocupa mucho las encuestas. Podemos aumenta sus apoyos hasta en 2 puntos. Yo creo que nos perciben cada día más como un partido fiable. Es lo habitual en este tipo de sondeos. Cada formación destaca el aspecto que más le favorece. 10 y 2 minutos de la noche, seguimos aquí en la mesa, pero también con todos ustedes al teléfono, 616 11 11 32. Saludo a Manuel, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, cuéntenos. Mira, yo quería comentarles una cosita que el día 25 vi en redifusión, porque no lo pude ver en directo, la opinión de una persona sobre educación y siempre respetando su opinión, pero mire, están poniendo en entredicho a toda la educación de Castilla y León, todos los profesores. Yo, el caso que yo hablo, el que yo conozco, que yo no soy profesor, se están levantando a las 9 de la mañana y terminando a las 10 de la noche. Están cumpliendo con el programa de la Junta de Castilla y León, dando clases en directo, dando clases en teleformación y en todo. Y están trabajando. Una vez que terminan a las 2, siguiendo el horario que tienen todos los días, tienen que recibir las tareas que les mandan de 150 alumnos. Ustedes comprendan lo que es abrir y cerrar y corregir 150 personas, casi todos los días. Están trabajando el doble y no se les está considerando nada. Y se está poniendo de manifiesto, por desgracia, todas las carencias que en algunas familias tienen de compartir ordenadores, de compartir líneas. Y luego otra cosa, todos los profesores de la Junta de Castilla y León, yo creo, o los casos que yo conozco, están poniendo de sus medios, con sus medios propios. Los primeros días les costó mucho arrancar, sí que es cierto, porque esto no lo esperaba nadie y no lo sabían. Pero, por favor, está viendo por ahí, y yo lo estoy viendo en muchos sitios, y ahora lo acabo de oír en la radio a nivel nacional, que los profesores solo a final de mes van a cobrar. No es cierto. Habrá, como en todos los casos, algún porcentaje que yo no lo sé, pero no es cierto. Están trabajando mucho más, respetando todas las opiniones. Pues... Si sirve por algo, pues ahí queda por lo menos mi opinión. Y yo no soy profesor, soy el sufridor de una profesora. Pues Manuel, rompiendo una lanza a favor de los docentes, que son los grandes olvidados muchas veces. Muchísimas gracias. De acuerdo. Gracias a sus contertulios y a ustedes, buenas noches a todos. Buenas noches. Sin duda ninguna, la enseñanza es vocacional
Y yo creo que en este momento están demostrando que la gran mayoría, una infinita mayoría de nuestros profesores y docentes están ejerciendo esa vocación, están haciendo un sobreesfuerzo que nadie discute, y lo que deseamos todos es que cese ese sobreesfuerzo lo antes posible y que se vuelva a esa normalidad que todos deseamos, porque los elementos presenciales siguen siendo básicos. Las necesidades de material informático se están intentando paliar como buenamente se puede, pero esta situación sin duda ninguna pilla desprevenidos. De acuerdo. Carlos, ¿quieres que nos vayamos al Congreso de los Diputados? ¿Te apetece? Perfecto. Pues esta mañana, sesión de control al Gobierno. Casado ha pedido la destitución de Marlaska. Dice que el ministro ha pasado del faisán al pato cojo. Ciudadanos y Vox también han pedido explicaciones directamente al ministro. Señor Sánchez, por fin se ha puesto la corbata negra. Ya si es capaz de contabilizar bien a los fallecidos, alcanzaría la nueva moralidad. Mira a su alrededor, no le queda ni un solo partido político al que engañar, ni un solo español al que mentir. Señor Casado, reflexione sobre lo siguiente. Si usted habla como Vox, actúa como Vox y vota lo que Vox, podemos inferir todos los que estamos aquí que si no es lo mismo, empieza a parecer lo mismo que la ultraderecha. Y eso es un problema para la democracia española. Todo esto debido al cese del máximo responsable de la Guardia Civil de Madrid, se lo contamos ayer. El ministro Marlaska no ha respondido a muchas de las preguntas de los diputados. La Comunidad de Madrid. La Abogacía del Estado ha presentado un recurso contra la investigación que dirige la juez Carmen Rodríguez Medel sobre la celebración del 8M y su posible repercusión en la expansión del coronavirus. En ese escrito acusa a la instructora de abrir una causa general contra el Gobierno, de hacerlo con sorprendente celeridad y de causar indefensión al delegado del Gobierno en Madrid, Ángel Franco, que está imputado por presunta prevaricación. La abogacía también considera que el informe de la Guardia Civil no contiene elementos que lleven a pensar que se pudo cometer ese delito. Ese informe, bautizado como Operación Sanitario, contendría varios errores e imprecisiones en sus más de 80 páginas, según publican hoy algunos medios. No obstante, la Asociación Profesional de la Magistratura cree que en ningún caso está justificada la injerencia del Gobierno en un informe de la Policía Judicial. Y para la Asociación de Fiscales, el cese de Pérez de los Cobos supone una intromisión ilegítima. Y es que presuntamente, según diversas informaciones, el coronel recibió varias llamadas el pasado domingo presionándole para que informara al Gobierno del contenido del informe, a lo que él se negó. Poco después, la directora general de la Guardia Civil le comunicó su destitución fulminante. Esta bola, Carlos, parece que se va a hacer más grande porque al final el ministro no acaba siendo claro. Pero bueno, estamos muy acostumbrados a esto. Yo creo que es un modus operandi tradicional. Vamos a intentar dar una patada al balón, a ver si desaparece de la proximidad y se olvida con el tiempo. Por lo tanto, yo creo que este es un episodio más de los muchos que hemos vivido en los últimos tiempos. ¿Y las excusas, las explicaciones que ha dado el ministro, qué te parecen? Pues que entran dentro de lo previsible. Quiero decir, nunca hay, los problemas son siempre de otros. Y la táctica del y tú más, pues es a lo que nos tiene acostumbrados. La asunción de responsabilidades es nula y además toda la sensación de que es un ataque personal contra los buenos de los malos. Y el mundo no está dividido entre buenos y malos, gracias a Dios. Juan Carlos. Me produce una enorme tristeza que un hombre que tenía un prestigio, que es juez y que conoce perfectamente las reglas del juego, no haya respetado la petición de una compañera, la magistrada, que decía que exigía, y la ley le ayuda, confidencialidad. Entonces, todo lo que sea intentar retorcer el brazo, pues que demuestra que hay personas íntegras, personas que saben resistir esa presión, y hay quien no, quien tiene que recurrir a la mentira o a esa otra táctica que es generar un lío para que este tape al anterior. Entonces, yo es que todavía no he recibido explicaciones de qué demonios pasó, por ejemplo, con esa señora, la vicepresidenta venezolana. ¿Alguien sabe qué pasó? No. Aquí, ¿qué sospecha cabe? Y qué sospecha realmente es preocupante. Que quien, en este caso, recibe una acusación por parte, o puede ser imputado por parte de un juez, pretenda jugar con ventaja y sacar la información que posteriormente va a ser determinante. Y que, por cierto, si es bueno o malo ese informe, es uno de los trabajos que tendrá el tribunal que juzgue esta causa, pero no lo tiene que decir el directamente interesado o directamente imputado. Eso me parece auténtica vergüenza. El presidente del Gobierno tampoco ha sacado mucho la cara públicamente por el ministro. Pero quizás porque piensa que está bastante amortizado este señor, sobre todo después de sus últimas actuaciones, que han sido realmente algunas de ellas inentendibles o lamentables. Y porque la falta de exposición a los medios le está saliendo muy bien.
hay que pensar que el presidente del Gobierno se expone muy poco, muy medido y con toda la situación controlada. Esto lo llamaban la estrategia del trineo, que era que cuando un oso polar o un otro perseguía a un señor que iba con el trineo y los perros, la estrategia más adecuada era soltar a uno de los perros para que el oso se entretuviese y los demás pudiesen escapar. Volvemos a ese 616-11-11-32. Tenemos esperando a Gabriel. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Es un placer saludar al... Igualmente, cuéntenos, por favor. Alcalde. Un bonito alcalde. Bueno, mire, yo les llamo porque quizás me puedan explicar ustedes qué puedo hacer yo con mi vida. Esto del coronavirus ya ha llegado a un punto que me parece muy bien. Es lamentable y triste que muchos españoles han muerto, desgraciadamente por este concho de virus, pero hay otros españolitos de a pie, como yo, por ejemplo, que a mí se me agotó el paro en el mes de abril y me prometían el oro y el moro, según dice el gobierno, que promete mucho pero no da nada, es un mentiroso, miente hasta para hacer, no me dan nada. Vete al banco, te pone mala cara, vete al otro, te pone mala cara. ¿Dónde vas? ¿Qué cómo? ¿Vas al asistente social? Ya te llamaré. Y a mí la Cáritas yo siempre me he ganado el pan para poder comer. Creo que teníamos derechos cotizados en el INEM, el SEPE no coge el teléfono, puedes estar llamando día y noche, no cogen el teléfono. Entras por internet y hay que ser internauta para poder comunicarte con ellos. Creo que estamos abandonados. Los que no se han muerto del virus no vamos a morir de hambre. Gabriel, ¿usted ha mirado a qué tipo de ayudas, tanto locales, regionales como nacionales, se ha podido...? Sí, he llamado a la asistente social, me llamará. El asistente social llamé ayer y me dijo que me llamará el lunes. Me llamará el lunes. Y bueno, mi señora hizo algo con ella, la ha presentado un montón de papeles hace como 15 o 20 días, la llaman, ya te llamará. Comer comemos todos los días, pero no hay qué. Y claro, esto se acaba. Desde luego que sí. Eres valiente y te pones a atracar, o qué es esto, o es otro virus terrible. El gobierno dice unas cosas que no salen por ninguna parte, no hace más que mentir. Pues nosotros no podemos hacer otra cosa salvo escucharle, Gabriel. Muchísimas gracias por su testimonio y ojalá pronto todo esto se torne en algo más positivo. Buenas noches y gracias por vernos. Que es que tenemos muchísima prisa porque quiero comentar un último tema con... Cuéntenos algo. Gracias. Juan Carlos, ¿quieres decirle? Creo que ha dicho Juan Carlos, cuénteme algo. Y esperar y confiar que esa panoplia que existe, no digo la que pueda existir, opere en su favor y te reciba las ayudas necesarias, algunas de las cuales evidentemente son las de extrema necesidad o urgencia del Ayuntamiento, las propias de la Junta de Castilla y León, y que, en fin, y que sobre todo, que pueda recuperar una situación laboral que estoy seguro que es lo que desea. Es el deseo de todos. Desde luego, no quería despediros sin antes comentar sobre todo con Carlos un dato, porque 1 de cada 10 autónomos prevé cerrar su negocio este año y un 40% duda si podrá continuar. Son datos de la encuesta realizada por ATA, la Asociación de Autónomos, que reflejan la realidad de un colectivo afectado por esta crisis. Reclaman al Gobierno que los expedientes de regulación de empleo se prolonguen más allá del 30 de junio, pero prevén cerrar un 40% a corto plazo. Hombre, es que hay que pensar primero que el consumo se va a contener de una forma muy importante. Todas aquellas personas que han estado en ERTE han visto reducido como poco su salario en un 30%. Muchos de ellos van a cobrar tarde y ante la incertidumbre es fundamental pensar que va a haber una contracción muy importante en el consumo y muchos de los negocios estaban viviendo al día. Por lo tanto, si no puedes tener cierta capacidad financiera para mantenerte, se verán abocados al cierre. 5 segundos, Juan Carlos. Se abren dos mundos. Quienes hayan tenido o tienen esa capacidad financiera de soportar 3 meses sin ingresos y están en situación, por ejemplo, de ser propietarios de los locales que ocupan, actividades que evidentemente están llamadas a remontar, ven la vida de una manera completamente distinta a quienes estaban en niveles muy altos de endeudamiento, fases iniciales de lanzamiento del negocio, sectores que desde luego han sido estrepitosamente castigados, como es el caso de la hostelería y el turismo. Hay dos mundos. Y yo creo que en este caso sí que va a haber mucha, la convalecencia puede ser muy dura. Pues dejamos aquí nuestra mesa de actualidad, pero el informativo continúa. Gracias Carlos Alonso de Linaje y Juan Carlos Aparicio. Hasta la próxima, ya que os veo bien
desconfinados y bien descalados, tiraré más de vosotros. Buenas noches. De acuerdo. Se multiplican por 5 las ventas de piscinas desmontables. Aquí en Burgos se comenzaban a comprar pues, en el mes de junio, pero en tan solo una semana se han vendido todas las piscinas de la temporada de verano. La demanda se ha disparado ante la incertidumbre de las próximas vacaciones, claro. Ante la incertidumbre de cómo tenemos que utilizar este verano las playas y piscinas comunitarias, la venta de piscinas portátiles se ha disparado y en tan solo una semana. En un corto periodo de una semana que llevamos desde nuestra reapertura hemos vendido todas las piscinas que habíamos traído para toda la campaña. Las superficies con estos productos han registrado un incremento de entre un 350 y 400% respecto al mismo periodo del año anterior. El problema es que muchos distribuidores ya no tienen stock. Tenemos lo que tenemos en tienda, los proveedores nos están transmitiendo que prácticamente no, que no hay más, aquellos que tienen que fabricar porque no pueden fabricarlo, y los que lo tienen que importar porque ya no da tiempo a importarlo a tiempo de China. Puede ser que a finales de julio, a primeros de agosto puedan entrar a más, pero entendamos ya que es un momento muy tardío de la temporada. Las hay de diferentes modelos y precios, fáciles de montar y no necesitan mantenimiento. 4 o 5 horas podemos estar con la piscina en funcionamiento, más luego lo que tarde en llenarla. Son piscinas de fácil mantenimiento, son piscinas que no necesitan ningún tipo de permiso, ¿vale? No es que sean desmontables, muchas de ellas es aconsejable el dejarlas de forma permanente, pero sobre todo que no requieren ningún tipo de obra. La piscina se ha convertido ahora en el producto estrella, aunque también se ha notado un aumento de todo lo relacionado con el acondicionamiento de exterior, porque son muchas las familias las que piensan en afrontar los próximos meses en su propia vivienda. Diez y 20 de la noche, hora de conectar con la redacción de esta casa. Verónica González, buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Venga, comenzamos actualizando datos sanitarios. Pues ya hay 2.858 casos de COVID-19 confirmados en Burgos. Son 10 más que ayer. Casi 2.000 se han detectado con pruebas PCR y 1.834 con test rápidos. 25 personas están hospitalizadas ahora mismo, una más que ayer, y 5 continúan ingresadas en la UCI. Se ha dado el alta a 2 pacientes más, hasta sumar 933, y en las últimas 24 horas ha fallecido un usuario de una residencia de mayores. En total, las personas fallecidas en los hospitales provinciales continúa en 208. Bien, Verónica, pues hablamos ahora del Colegio de Médicos de Burgos, que ha lanzado una campaña para que seamos responsables en esta desescalada y no nos vengamos muy arriba. Pues sí, porque los temores a un rebrote están más que justificados y por ello, para evitar esto, el Colegio Oficial de Médicos de Burgos ha lanzado la iniciativa en redes Desescalada Responsable. Animan a no bajar la guardia con infografías que recuerdan que hay que lavarse las manos, ponerse la mascarilla y guardar la distancia social. Lo vemos. Una imagen que lo dice todo. A través de diversas infografías, el Colegio Oficial de Médicos nos recuerda que el riesgo no se ha ido. Que todavía seguimos estando, afortunadamente con un menor número de casos y menos gravedad, pero con peligro de poder tener recaídas, como así nos lo recuerdan los científicos investigadores. De la necesidad de hacer llegar este mensaje a la sociedad nace la campaña en redes Desescalada Responsable. Con unos gráficos que son muy intuitivos y que esperemos que puedan llegar a toda la población. Nos invita a no bajar la guardia, siempre teniendo en cuenta las 3 grandes premisas de la seguridad frente al virus. El lavado de manos, la distancia social, que es lo principal en estos casos, y la utilización de las mascarillas. Según avancen las fases habrá mayor contacto entre la población, por eso las precauciones tienen que convertirse en una obligación. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de colapsar de nuevo el sistema sanitario y volver a tener que lamentar la muerte de muchas personas. En esos sitios donde puede haber más riesgo de contagiosidad por no poder mantener esa distancia, como puede ser eso en el supermercado, en sitios de ocio más concurridos, etcétera, pues tener en cuenta que tenemos que tener cada uno de los miembros de la sociedad un respeto con el de al lado. Buenos hábitos con los que alejar el virus de nuestras vidas hasta que haya una vacuna.
Y una última cuestión con la redacción, porque aunque estemos en esta situación, los planes y las actividades tienen que seguir adelante. Hoy la Fundación Octavo Centenario de la Catedral Burgos 2021 ha tenido un encuentro, Verónica, con responsables de la Junta. Y sí, el acuerdo es que se va a articular en torno a 3 actividades este año. Una va a ser la exposición sobre el pintor barroco burgalés Mateo Cerezo, también un concierto del violongambista y musicólogo Jordi Yassabal y la ceremonia solemne del 20 de julio. Todos estos actos se van a desarrollar en la propia catedral. Gracias, Verónica. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya queda menos. Ahora no debemos parar. Estamos comprometidos contigo. Gracias por estar ahí. Gracias por elegirnos. Gracias. Seguimos adelante. Pues vamos ya con los deportes. Samuel Gil, buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. La ACB elige Valencia. Sí, en una reunión telemática celebrada esta misma tarde, los clubes de la ACB han elegido por consenso, han alcanzado el consenso final para que Valencia sea la sede de esa fase por el título. La idea es que San Pablo Burgos y el resto de equipos de la Liga Endesa se concentren una semana antes del inicio de la fase en las instalaciones de la Alquería, donde se creará una burbuja sanitaria, una especie de sellado para que todo aquel que participe directa o indirectamente tenga el menos contacto posible con el exterior. Ocurrió hace poco más de un año en un pabellón en el que aquella noche no se iba a ver baloncesto. Este sábado regresa, aunque sea a través de una pantalla. Todos la recuerdan como la noche en la que el Coliseum se pintó de azul. Fue la verdad es que un éxito. Todas las palabras que hemos recibido han sido de agradecimiento y de que ojalá se haga todos los años. Por eso el San Pablo la mantendrá viva, y aunque este año pase de esto a esto, la filosofía es la misma. Una fiesta que es el homenaje que queremos hacerle a nuestros abonados, a nuestra afición, por lo que nos da, ¿no? Es una forma de devolverles lo que nos da todo el año. De nuevo, Arcano como MC y un toque 100% burgalés, con Grotesque. Ha preparado un show en 3D en la misma catedral, una experiencia inmersiva en la que podríamos estar como si estuviésemos de festival. Y Feten, también estará él. Cualquiera que lo vea y no sepa que es jugador de baloncesto creería que es un artista, porque ha preparado un show espectacular. O sea, de verdad que es que merece la pena esperar para ver la actuación de Víctor Benítez. Que cambiará los triples por la guitarra en una noche que... será solo el adelanto de una noche azul espectacular el año que viene. La cita este sábado en el canal de YouTube de San Pablo Burgos, hasta que podamos regresar a la pista, aunque por el azul bien puede esperarse un año. En fútbol, el regreso de la Liga apunta al 12 de junio. Es la fecha que ha marcado la Liga de Fútbol Profesional, aunque el Mirandés tiene solo 16 días por delante para preparar la vuelta a la competición. El primer partido, recuerden, aún con fecha y hora por confirmar, ante el Numancia en Andúba. Y en el Burgos Club de Fútbol es tiempo más que de llegadas de salidas. Iván García deja de ser a partir de este momento el director de cantera del Burgos Club de Fútbol. Llevaba 15 años en el club, los últimos 8 como coordinador de las categorías inferiores. Su mayor éxito, el ascenso del Juvenil División de Honor a la máxima categoría nacional. Recuerdo que tuviste suerte que tú... En balonmano, el Bella de Aranda sigue incorporando jugadores a su plantilla. La última, la del argentino Julián Souto. El internacional ya defendió la camiseta ribereña a inicios de la pasada temporada, pero rescindió su contrato en octubre, alegando motivos personales irreversibles. Ahora el club vuelve a apostar por él en su retorno a la máxima categoría del balonmano nacional.
al principio con algún problema, pero nos hemos acabado escuchando, Rafa. Buenas noches. Tienes voz para que no te pasen estas cosas y otras, ¿eh? Más importantes. Para esto y para más por el momento. Gracias, Samuel. A descansar. A ti, hasta mañana. Vamos ya con la previsión del tiempo. En la imagen del satélite de hoy vemos que la península estaba prácticamente libre de nubes con cielos despejados, alguna nube en Pirineos y también en la manga del Mar Menor. Y en la situación prevista para mañana a mediodía, el anticiclón sigue con su centro en las Islas Británicas, abarcando prácticamente toda Europa occidental, incluida la península, y bajas relativas, eso sí, en el suroeste de la península, debido a las altas temperaturas que se están registrando allí. Mañana una jornada de sol con alguna nube alta sin importancia y quizás por la tarde algún chubasco en Pirineos. Las temperaturas suben en la mitad norte. Concretando para nuestra provincia en este jueves 28 de mayo ya. En el norte cielos despejados, alguna neblina matinal por el Valle del Ebro y temperaturas altas. En Villarcayo alcanzarán hasta 29 grados. En Miranda se superarán los 30, las mínimas entre 12 y 13, con cielos despejados, como digo, en toda esta zona. Ya por la Bureba y por el este también cielos despejados por la mañana, por la tarde alguna nube alta, ascenso de temperaturas al cesar el viento del nordeste que tenemos estos días, máximas en Briviesca hasta 27 grados, igual que en Belorado, y calor, como digo, en general. Por el centro y el oeste también cielos despejados con aumento de nubes altas blanquecinas por la tarde. Mañana ya cesa el viento totalmente del nordeste y eso va a hacer que las temperaturas suban notablemente. En Melgar hasta 30 grados, en Villadiego 29 grados y bueno, por Castrojeriz incluso hasta 31 grados. Ya por el sur, en el Valle de la Arlanza, sol y calor, con algunas nubes altas por la tarde, en Lerma máximas de 28-29 grados. En el Valle del Duero incluso llegarán hasta los 30 grados, las mínimas serán altas también, no hará frío por la noche, estarán sobre 13 grados, con sol en toda esta zona. Y en la sierra también sol, nubes altas máximas de 26 grados. Burgos capital mañana será una jornada de sol y de calor, máximas de hasta 28 grados al cesar el viento del nordeste y la noche de terraza. En los días siguientes, ojo al viernes porque continuarán subiendo las temperaturas, alcanzaremos hasta 29-30 grados. También el sábado jornada calurosa pero ya con aumento de nubosidad y el domingo llegan cambios. Y despedimos hoy nuestro espacio del tiempo con una de mis flores preferidas, con este arbustillo que da unas flores pues sensacionales. Se trata de la madreselva, Lonicera caprifolium, también llamada chupamiel o pata de cabra. Tiene unas propiedades magníficas y además absorbe la contaminación. Y ya nos marchamos. Descansen, mañana más. Adiós.